Creo que es muy importante cuando compites o cuando formas parte de un club, ¿no? el poder empaparte, ¿no? de la filosofía del club. Y bueno, pues evidentemente la minería, creo que sin duda alguna ha sido la profesión que ha marcado, ¿no? el sino un poco de esta localidad, del Langreo. Lo que supone para la zona pues esa actividad, lo que supuso históricamente. Como Chobre el 34 y demás, es unirlo todo a lo que es el club, a lo que es pues, el Langreo, las cuencas en general. Hasta que no estás ahí dentro no sabes lo que es, no te imaginas lo que es la vida de un minero y las situaciones en las que trabaja y en las que se encuentra. Me impactó un poco todo, ¿no? Soy de tierra también minera, vengo de un pueblo muy minero, mi padre incluso ha trabajado en minas. El día de Santa Bárbara yo lo he vivido siempre desde pequeño, en el colegio allí se celebra, en mi pueblo se hace una procesión donde se lanzan cohetes y tal por el tema de los mineros, pero nunca había podido bajar hasta abajo y fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. Sobre todo la gente de fuera de Asturias, pues que conociera también un poco de primera mano lo que era una mina. Poder de alguna manera acercarnos a aquellos valores y a muchas de las cosas que la minería, ¿no? tenía y que al final pues de alguna manera marcan, ¿no? la idiosincrasia de este club, marcan la filosofía del club, la manera de entender la vida. Ese sentimiento de pertenencia, de solidaridad, de compañerismo que hay entre los mineros. Eran prácticamente hermanos, ¿no? Aunque no fueran familia real, no dejaban a nadie atrás. Es una gran lección de vida, ¿no? de muchas de las cosas que al final creo que como sociedad podríamos interiorizar, ¿no? Al final el sentimiento de unión, el sentimiento de grupo prevalecía, ¿no? Por encima del individuo. Todo eso es extrapolable o se puede transmitir a un equipo de fútbol, en concreto al nuestro. Es un club humilde, un luchador, que al final aquí nadie nos regala nada. Creo que a día de hoy el equipo es una familia, creo que a día de hoy el equipo prioriza al grupo, al individuo. Incluso los jugadores cuando no están jugando, cuando están desconvocados, hay una sensación y un sentimiento de pertenencia al grupo que podemos de alguna manera encontrar esa correlación, ¿no? Esa similitud con los mineros. Cuando caminas con más gente tienes más fuerza, ¿no? Creo que todo eso, repito, representa muy bien también lo que es este vestuario, lo que es esta plantilla, lo que es este club. Creo que tenemos el ejemplo en el año pasado, cuando las cosas iban mal, cuando costaba creer que pudiéramos salir, pues al final con el apoyo de todos y sin dejar a nadie atrás, salimos y conseguimos la permanencia, ¿no? Al final todos de la manera que pudimos, remamos de la forma que sabíamos y todos en una dirección. Se consiguió revertir la situación, que no era nada fácil, y yo creo que era más un milagro. Solo de recordarlo me recorre un escalofrío. Creo que el año pasado, bueno, pues se generó algo que tuvo que ver con no dejar nunca de pelear. Creo que eso fue lo que nos mantuvo. Yo creo que fue una de las claves, que la gente estuviera enganchada, que la gente creyera, aunque resultara difícil creer. Hablo de memoria, pero creo que estuvimos a 8 puntos de la salvación. Aún así la gente venía, entrenaba, era compañera, era solidaria, creía. Podíamos habernos dejado llevar, podíamos habernos rendido. Lo que nos sostuvo y nos permitió salvarnos fue que incluso en los peores momentos siempre volvimos a seguir intentándolo. No deberíamos nunca olvidar que incluso cuando las cosas van muy mal, que incluso cuando el viento no sopla a tu favor, siempre puedes coger el timón de tu barco y decidir el sentido que quieres vivir de tu vida. Y a nivel actitudinal, nunca nadie nos puede quitar que sigamos intentándolo, independientemente de que nadie te apoye, de que nadie te loe, de que nadie te alabe. Al final, el año pasado hubo un grupo que insistió, que peleó, que siguió luchando y que como consecuencia de seguir y de no rendirse, pues encontró un regalo que seguramente pues, mucha gente no podía ni imaginar.